Descanso Porque muy te veo bien. coloradito. Un poquito sí, quizás un poco de la agitación de llegar apurado, Sí. Además del descanso. Pero bueno, este país no da tregua, No da tregua este respiro. país. No da tregua Un este poco país. que da descanso, pero tampoco tanto. ¿Qué trajimos hoy, Gonza? Bueno, hoy traje la idea de la poesía y el psicoanálisis como invenciones de hospitalidad. Invenciones de hospitalidad. Sí, así es. Y todo parte o todo nace de una premisa que a mí siempre me gustó mucho, que leí en Jacques Derrida, un filósofo francés, que él piensa mucho la noción de hospitalidad. Ya lo trajimos acá, Derrida. Lo hemos traído a propósito, lo hemos traído a propósito de las lágrimas. De las lágrimas, de la comunidad de las La lágrimas. Sí. comunidad de las lágrimas. Qué lindo eso. Bueno, y no está demasiado lejos el pensamiento de la hospitalidad, de un pensamiento de las lágrimas. No nos vamos a meter ahí hoy, porque sería como demasiado extenso, pero Derrida le dedica todo un seminario a la noción de hospitalidad y dice finalmente que un acto de hospitalidad no puede ser sino un acto poético. Esa es la premisa a partir de la cual me gustaría pensar hoy el psicoanálisis y la poesía como invenciones de la hospitalidad. Ajá. Derrida hace una distinción entre la hospitalidad, entre dos formas de la hospitalidad, dice él. Una que es la hospitalidad condicionada y la otra la hospitalidad sin condiciones. O sea, la hospitalidad condicional o la incondicional, o la finita y la infinita, ¿no? Y ubica la hospitalidad condicionada del lado de las reglas del derecho, de los deberes de la hospitalidad, ¿no? Es un tema bastante antiguo, el asunto de los deberes de la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad con el extranjero, con el recién venido, con el extraño y con el desconocido. Uh-huh. Y él ubica la hospitalidad, un tipo de hospitalidad condicionada, que es lo que él llama la del derecho, ¿no? Que sería, bueno, la hospitalidad, si quieren, de Europa, ¿no? Para con los migrantes o errantes o desarraigados de los dolores de este planeta. Que es esa hospitalidad que pone condiciones para darte recepción y para darte asilo, ¿no? Como, bueno, Sí. No bajo cualquier condición. Bueno, primero decime de dónde venís, cuál es tu origen. Sí, hay que ver si es hospitalidad, ¿no? En algunos. ¿Cómo te llamás? Claro. ¿No? ¿En qué linaje te inscribo? ¿Cuál es tu lengua? Y no solo esa serie de preguntas policíacas, podríamos decir, ¿no? Ese interrogatorio respecto de quién se es, qué propósito se tiene, y de dónde se viene, y cómo se habla, y qué costumbres se traen, sino también el deber o la obligación de comportarte según las costumbres que te están dando asilo, ¿no? Según la cultura, la lengua, la nación, digo, todo lo que viene detrás de eso. Y Derrida dice que le gustaría pensar otra hospitalidad, que es una hospitalidad sin condiciones, ¿no? Incondicional, dice él, que esté abierta de antemano a la llegada de lo extraño, sin siquiera preguntarle el nombre, ¿no? ¿Se imaginan esa imagen, ese momento en donde dar asilo, dar apertura a lo que no tiene nombre, y no solo a lo que no tiene nombre, sino resguardando ese sin nombre, ese misterio del nombre, ¿no? Como un otro inubicable, un radicalmente extranjero, dice Derrida. Entonces él juega con esa tensión entre la condición y la incondicionalidad y la incondicionalidad. Entonces quería pensar un poco alrededor de eso. Porque solemos pensar la hospitalidad, en el mejor de los casos, como una pregunta, ¿no? Ajá. En el peor de los casos, bueno, como una política de exclusión, ¿no? Y de segregación. Pero en el mejor de los casos, en el que la tomemos como una pregunta, la podemos pensar como una solicitación de asilo, como una solicitación de amparo por parte de algo que consideramos extraño, extranjero, ajeno o desconocido. En principio que no tendría nada que ver con nosotros, ¿no? Extraño, extranjero, ajeno, por no identificable, por no inteligible, por no ser entendible, por no ser cognoscible, por no ser traducible, por no ser determinable, por no ser calculable, por no ser previsible, por no ser predecible y por no ser prevenible, ¿no? Es decir, algo que no se puede ver, no se puede prever, no se puede predecir. Que aparece como una amenaza, digamos. Aparece
su aparición misma es una amenaza, pero por estas características. No porque sea amenazante en sí, sino porque no lo podemos ubicar en ninguna coordenada de inteligibilidad. O sea, no podemos entender de qué se trata. ¿Qué es? ¿Quién es? Ni siquiera si es un quién, ¿no? Como todavía estamos en el ámbito del qué. ¿Qué es? Y solemos pensar que eso que solicita asilo y amparo, que no solicita asilo y amparo, solemos pensar que es ajeno a nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, que no nos correspondería a priori. Y acá es donde me gustaría hacer como el viraje interesante. Pero ¿no es ya estar en la vida un colmo de extrañeza? ¿No estamos ya solicitados por innumerables llamados que tocan a la puerta de nuestra piel? ¿No? Porque en general pensamos, bueno, que hay otra cosa ahí que nosotros, que llamamos extranjero, raro, desconocido. Pero lo cierto es que la vida es eso. O sea, no hace falta que aparezca otra entidad, otra figura, otro quién, para que empecemos a hablar de extranjería y de hospitalidad, sino que la relación que tenemos como vivientes con la vida ya es una relación extraña. O sea, no entendemos la vida, no sabemos de qué se trata. En estos días mucho menos. Bueno, en Argentina esto está bastante claro, ¿no? O sea, si Derrida hubiera estado en Argentina, hubiera nacido en Argentina, no sé. Yo creo que no sería Derrida o algo hubiera pasado ahí. Le hubiera venido bien una temporada en la Argentina para a Derrida. hacer 735 seminarios más. Sin duda, pero cosa. le hubiera dado infinitas vueltas a la hospitalidad. O sea, hubiera estado todo tan claro. Para Europa es raro esto porque, bueno, Europa en general ocupa, o Europa como Occidente, ¿no? Como el lugar de la historia, de la producción de la historia del mundo, y la civilización ocupa el lugar del anfitrión, claro. ¿no? Es decir, el que tiene la potestad, el soberano de la tierra, ¿no? Es el que decide, dueño, sí. claro, el que decide quién entra y quién no, ¿no? Y quién se queda afuera, a quién le corresponde el destierro, el exilio, etc. Bastante bien que un francés haya podido, ¿no? Pensar. Más allá de eso tiene que ver con dos pertenencias de Derrida extranjeras a Europa, que son su nacimiento como argelino, ¿no? Su condición de argelino dentro de Francia. Ustedes saben que... Una condición, sí, subalterna dentro exactamente. De o sea, no se es plenamente francés, aunque se reciba la ciudadanía francesa, si se nació en Argelia. Exactamente. Y además su condición de judío en Europa, ¿no? Con lo cual hay una doble pertenencia extranjera. Entonces, quería plantear esto. Si no es ya el estar en la vida un colmo de extrañeza, una relación con lo extraño. Y por lo tanto, el estar en la vida misma es una pregunta de hospitalidad. O sea, ya estar vivos es una formulación o es la recepción de la pregunta por la hospitalidad. Eso que llamamos extranjería entonces, antes que algo ajeno, es la forma aún sin nombre bajo la cual nos estremece el desconcierto de vivir. Y eso es muy fácilmente comprobable. Parece difícil esto, pero es muy fácilmente comprobable. ¿No comprobamos cada vez que mientras más viva está la vida, más intensiva se pone la vida, menos decible se vuelve, más intraducible está y más extraña se nos presenta? Y cuando habitamos momentos de intensidad donde diríamos que la vida está más viva que nunca, ¿no es donde menos la podemos transmitir, donde menos la podemos decir? Explicar. No la podemos describir, ¿no? Es como algo... El famoso Argentina no lo entendería, se me viene a la mente, campeones del mundo y el quilombo hermoso que vivimos. 5 millones de personas en la... Y ni un herido. No se puede entender. Eso es inexplicable. Inexplicable. Entonces, por eso, mientras más viva, yo creo que hay una correlación directa ahí, que es que mientras más viva la vida está, más intensiva se pone, menos entran las palabras. Entonces ahí ya tenemos lo desconocido y lo extranjero en nuestra puerta, ¿no? La visitación de la extranjería nos formula la pregunta de hospitalidad. Vale decir que estar vivos es ya encarnar y recibir la pregunta por la hospitalidad, aunque no lo sepamos. La visitación de la extranjería, y lo digo como visitación porque es una irrupción, ¿no? Es una aparición indeseada e incalculada, nos formula una pregunta de hospitalidad. Una pregunta que pone en juego dos movimientos, o la clausura o la apertura de una vida a eso que le solicita lugar, ¿no? Y esto lo podemos pensar también, una de las cosas que también hacen sentir a la vida viva, pero difícilmente de sentirla, que es el dolor, ¿no? Cuando sentimos dolor, en general nuestra posición frente al dolor es más bien la de la expulsión, exclusión y destierro, ¿no? Sí. Como no queremos que esté mucho tiempo acá.
El dolor Salvo que gente vemos. como Juan y yo, que somos gente muy deconstruida. Y en estos días estuvimos Dolidos. dolientes y hemos llorado incluso. ¿Qué les ha Te hecho lo quería contar ¿Qué porque les ha hecho es llorar motivo de en orgullo. en este último tiempo? La muerte de Iorio. Lo estuvimos recordando verdad. hace un Hoy. ratito. Sí, sí. Estamos de duelo. Sí, un poco sí. Pero ayer nos encontramos, digamos, dos tipos grandes, ya viejos. Viejos. Digamos, bueno. emocionándonos. Y dijimos, bueno, algo avanzamos, capaz. Bueno, lo viejo no quita las lágrimas, por Totalmente, supuesto, todavía. totalmente. Entonces, abrir la vida en este juego en esta pregunta de la frente a la hospitalidad, ¿no? De clausura o apertura. Abrir sería siempre abrir la hospitalidad o abrir la vida a lo desconocido de sí, hacia lo que no se sabe que puede provocar ese dejar venir lo extraño, esa entrada de lo extraño, ¿no? Esa emoción por lo doliente a, bueno, no sabemos hasta dónde llega, cuánto camino puede allanar, ¿no? No sabemos qué nos puede hacer. Esa es la gran amenaza de lo extranjero. No sabemos qué nos puede hacer. Entonces abrir sería siempre abrir hacia lo desconocido de sí. Sería precipitar el desencadenamiento de un extrañamiento de sí. De sí quiere decir de nuestra relación con lo que creemos que sabemos de la vida, ¿no? Ujú. Con esa forma, esa ficción estática que nosotros suponemos y llamamos que es la vida. La vida. Pero venimos de decir que la vida más viva está mientras menos podemos inteligirla. Entonces eso sería abrir, disponer la hospitalidad sería una disposición hacia lo que no se sabe que puede una vida, hacia lo que no se sabe que le puede ocurrir a una vida. Y acá traigo un poema de Hugo Mujica, un poeta argentino, que dice: cada poema es el territorio de su propia extrañeza. Hay que escribir cada poema en una lengua ignorada. Ser extranjero de las propias palabras. En ese punto me parece que son articulables la poesía y el psicoanálisis como gestos de hospitalidad. ¿Por qué? Porque advierten en la solicitación de lo extraño la posibilidad de un llamado a hablar como nunca antes. Esto que Mujica llama hablar en una lengua ignorada, ¿no? Me parece que la venida de lo extraño, el atravesamiento de lo extraño, la vida más viva que nunca, nos lleva, nos empuja, nos exige, si la dejáramos entrar, un llamado a hablar como nunca antes. Ujú. Vieron que cuando... Bueno, esto pasa mucho cuando estamos habitados por el éxtasis amoroso. Hay algo ahí de querer hablar, querer decir algo, querer transmitir algo como nunca antes. Como creer que esto nunca se dijo, ¿no? Claro. No solo que nunca nadie le dijo, ¿no? A otra la persona. partenera amorosa, al partener amoroso como yo te estoy hablando, como te estoy contando, sino hay un tener que querer hablar como nunca antes, ¿no? La intensidad como... Pero algo que sea irrepetible, Pero no, ¿no? por Como único. no por cantidad, ¿no? Sino No, por intensidad de frecuencia, vamos a decirlo, ¿no? Claro, como... Qué tremendo búsqueda de no, palabras, ¿no? Están flotando ahí las palabras, están centelleando como incandescentemente, ¿no? No en cantidad, sino en incandescencia. Decir algo con una incandescencia que nunca antes haya sido Queme vista. todo. Sí, un relumbramiento que... Yo nunca escuché hablar así, nunca me dijeron una cosa así, ¿no? Ese hablar como nunca antes. Y creo que la poesía y el psicoanálisis, como actos de hospitalidad, como gestos de hospitalidad, coinciden en ese punto en el que constituyen actos poéticos en el sentido de que nos llevan a hablar como nunca antes, ¿no? Y es en esos momentos en los que hablamos como nunca antes, en los que hablamos en una lengua que nos es extraña, en esos momentos decir la vida es estar haciéndola, estar naciéndola, estar naciendo en las palabras que extrañan la vida, abriéndola a otra cosa. Eso es exactamente la significación de poesía o de poiesis, ¿no? Algo que haciéndolo nace, o que disponiéndose a eso nace. Derrida piensa ese momento bajo el enunciado heme aquí. Y coincide con algo muy lejano que una filósofa española piensa a propósito de la poesía, que no sé si Derrida la lleva a leer, creería que no. Ella piensa la poesía como un hágase en mí,
¿no? Entonces tenemos estos dos movimientos de disposición. M aquí y Heme hágase. aquí y hágase en mí. Como esa disposición frente a lo más incandescente de la vida, ¿no? Bueno, hágase en mí y heme aquí, ¿no? Como si le dijéramos a la vida, bueno, heme aquí. Como una cosa también de apertura, ¿no? Absolutamente. Y de Claro. apertura en un plano de vulnerabilidad, podríamos decir, ¿no? Claro. Como acá la premisa clave es esa. Eso que decíamos, bueno, no sabemos qué nos va a hacer. Disponerse, en ese momento, ese heme aquí, ese hágase en mí, son formas de disponerse para que la vida ocurra como extrañeza, sin forzarla a que se vuelva algo conocido para dejarla ocurrir. Acá está el truco, ¿no? No es que la podemos traducir un poquito y convertir en algo, identificarla en algo que nosotros ya conozcamos, como, sí, es esto, y entonces sí, la dejo vivir, sino que es una disposición radical a lo extraño. En esos momentos, en esos instantes, pienso que la vida coincide con el poema, que ahí poesía y vida son indistinguibles. En ese instante nos volvemos susceptibles de ocurrir como un acto poético. En ese instante la vida es un poema en acto. En ese momento vivir es poemar. Si me dejan inventar el verbo. Y cierro con un poema de Cristina Peri Rossi, una escritora uruguaya, que es recientemente premiada en letras, que tiene un poema que se llama Las leyes de la hospitalidad. Dice, y arranca diciendo: una vez me enamoré de una extranjera. Cuando se fue, me quedé muy sola. Mi lengua ya no era la mía. Balbuceaba palabras raras, vagaba por los aledaños de una ciudad vacía. Y en la hospitalidad perdí mi nombre, dice Cristina. Al dar la hospitalidad, perdemos el nombre. Pero como escribe Bataille, lo poético es creación por medio de la pérdida, a través de la pérdida. Eso que llamamos hablar como nunca antes, es decir, no volver a hablar como antes, ¿no? En ese no volver a hablar como antes hay un perder una forma de hablar, que también coincide con perder una forma de vivir, de estar en la vida. Una vez que hablamos como nunca antes, vivimos como nunca antes. Claro. Y ganamos otra forma. Accedemos a otra Claro. cosa. Si la hospitalidad no es sino un acto poético, como dice Derrida, este acto implica necesariamente perder la lengua para crear otra lengua con la cual decir una vida que sin esa pérdida sería impronunciable. ¿Y qué es hablar como nunca antes, sino el latido